Ya, bienvenidos todos a otro webinar de Casa W. Hoy vamos a hablar sobre los podcasts. Este webinar se llama Debería ser un podcast, en el que va a exponer Talia Villanueva y Antonella Gatini. Vamos a hablar sobre todo el desarrollo personal que ha tenido Talia y Antonella en relación a los podcasts. Así que bienvenidas, chiquillas. Muchas gracias por estar en un webinar con nosotros. Bienvenidos todos. Les voy a explicar un poquito antes que empiecen las niñas la dinámica de cómo funcionan los webinars. La idea es que todos tengan sus micrófonos silenciados e ingresen sus preguntas, si es que las tienen, u observaciones, en la cajita de preguntas y respuestas que está abajo en la barra inferior, para que Talia o Antonella las respondan cuando ya haya terminado la exposición. Talia o Antonella, no sé quién habla primero. Bienvenidas, muchísimas gracias, pueden comenzar cuando quieran. Muchas gracias a ti, querida Coti, y darles más que nada saludarlo y darle la bienvenida a este webinar, que es una experiencia nueva para nosotras también. Vamos a hablar un poco de motivarlo, de contar nuestra historia, de cómo empezamos en el mundo del podcasting, y para eso no estoy solita, porque quise estar acompañada de una amiga, Antonella, que también tiene mucha experiencia en esto de la producción de podcast y que tiene un valor súper importante para mí, así que bienvenidos a este webinar. Gracias, Talia. Bueno, gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar acá, por ser parte también de esta presentación y a Casa W también. Y esperamos que todas las personas que nos estén viendo, ya sea ahora en vivo o después, también aprovechen esta presentación. Les voy a contar, bienvenidos, eso. Les voy a contar un poquito de agenda, de qué vamos a hablar hoy día. Primero les vamos a contar quiénes somos nosotras, quiénes son estas locas, y también contarles un poquito nuestra historia y cómo llegamos a esto de crear un podcast, y también cuál es el propósito y cómo linkeamos este podcast con nuestra pasión. Vamos a hablar sobre las ventajas de un podcast, con la intención de, si estás haciendo la pregunta, ¿debería yo hacer un podcast? Estas ventajas te puedan orientar. Vamos a hablar también de los pasos a paso para crear tu propio programa, con la intención también de que sepas qué elementos debes considerar. Te vas a dar cuenta probablemente que es mucho más sencillo de lo que parece. También vamos a ver algunos elementos necesarios, en este sentido como lo más técnico, por así decirlo, esto de las dudas seguramente que hay en torno a necesito un micrófono, qué programa necesito. Vamos a intentar resolver ahí esas dudas. Finalmente vamos a hacer un pequeño resumen donde vamos a destacar lo que para nosotros es lo más importante que se tienen que llevar hoy. Y finalmente vamos a hacer un llamado a la acción donde les vamos a dejar una pequeña tarea para que comiencen lo antes posible con su podcast. Muchas gracias, Antonella, por esa agenda. Y viene esta pregunta, que es ¿quiénes somos? Para que nos conozcan un poquito más, que es una pregunta que no siempre nos hacemos a nosotros mismos, o siempre como que contamos lo que hacemos o la profesión que tenemos, y en este ¿quiénes somos? Que queríamos contarles realmente qué es lo que estamos haciendo hoy. Como saben, mi nombre es Talia Villanueva. A mí me gusta mucho viajar, salir, andar en moto, me gusta mucho hablar y escuchar historias. En los últimos días hemos estado encerraditos, así que igual me dedico como a ver hartos memes que me suben el ánimo y a preparar este webinar. Y como directora o conductora del podcast Salvé el Mundo Hoy, en un principio el propósito fue contar historias de mujeres que hayan pasado por la experiencia del cáncer, y específicamente el cáncer de mama, porque yo soy una sobreviviente de esta enfermedad y sentía que faltaba información en el medio, y por ahí salió todo esto de la idea de crear este podcast, Salvé el Mundo Hoy. Y como les dije, el propósito es educar, concientizar y humanizar el discurso respecto de esta enfermedad. Ese es el propósito del podcast. Y lunes de inspiración, querida Antonella. Sí, bueno, gracias. Mi nombre es Antonella Gatini. Como dijo Talia, para que nos conozcan un poquito más, contarle algunos detalles de nosotras. Yo personalmente me considero una persona bastante alegre, vivo en Concepción actualmente, soy felizmente casada, me gusta hacer cosas en la naturaleza, salir, viajar. Bueno, de profesión soy psicóloga y también life coach, que es a lo que me dedico actualmente. ¿Cómo llegué a esto del podcast? Bueno, hay que ir un poquito más atrás en el tiempo. El año 2017 vivimos con mi marido un año en Australia. Él estudiaba mientras yo trabajaba, y mientras iba camino a mi trabajo siempre leía el blog de una coach. Ahí partió un poco mi pasión por el coaching.
y leía este blog y un día ella dijo, hola, bueno, les quiero comentar que hoy lancé mi podcast, así que para que lo escuchen, lo pueden seguir en tal y tal plataforma. Y dije, uy, qué interesante. Bueno, ahí partió también esta conexión con el tema de los podcasts, la empecé a escuchar a ella, después a raíz de ese llegué a otro, y así sucesivamente, hasta que, bueno, ya después volvimos a Chile, ahí me certifiqué como coach, y lo que me di cuenta sí es que había muchos podcasts en inglés, porque esto que yo escuchaba están en inglés, y no pude encontrar esta misma oferta en español. Solo encontré una mexicana que hablaba también de estos temas como desarrollo personal y de coaching, pero no había mucha oferta. Así que me hice esa pregunta que en algún momento nos hacemos todos, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo yo? Y ahí empecé a incursionar un poquito más de este tema y bueno, también lo intenté linkear con mi pasión, que aunque suena gracioso, pero mi pasión es ayudar a otro a encontrar su pasión y aprovechar también la vida, digamos, a superar obstáculos que les permitan vivir la mejor versión de las vidas de las personas. Así que por eso partió el lunes de inspiración, que como dice el nombre, busca inspirar a las personas en este día, ¿cierto? Que no es muy querido por las personas en general, que es el lunes, pero darle otro enfoque, darle mucho más power a este día y también poder compartiendo, por supuesto, con todas las personas lo que voy aprendiendo en este proceso. Esa es mi historia, querida Talia. Gracias, querida Antonella. Bueno, el propósito por ahí también era, en lo mío también, hablar un poco, empoderar a las personas para que fueran capaces también de salir adelante a partir de las experiencias de vida que vayan teniendo. Y vamos a hablar de las ventajas del podcast, o esta pregunta, ¿por qué hacer un podcast? Para mí, en lo personal, cuando hablo de propuesta de valor, es como esa cajita de regalo que tiene el podcast, que siento que la independencia y la libertad para crear contenido de audio es impresionante con el formato podcast. No necesitas ser un periodista o un locutor o un académico para hablar de un tema que realmente te apasiona o para contar tu historia. No necesitas ser un experto en tu propia vida. Entonces, en ese sentido, en la propuesta de valor es eso, esa linealidad que hay entre el locutor o el que hace el podcast y su audiencia. Por lo tanto, es una comunicación directa. El podcast, digo yo, que es un medio muy íntimo. Cuando llegas a ese oyente deseado, es probable que sienta una conexión como si te conociera. La gente que escucha el podcast muchas veces está en su trabajo o está en su casa limpiando o va camino en algún trayecto hacia algún lugar, y esa conexión es profunda y es súper, súper valiosa. Y una de las características también, distinto a la radio, es que es atemporal. La radio uno muchas veces dice que sale al aire, y es un programa que tiene otras características. Entonces, para mí, el podcast es más rupturista en el tema, utiliza un paisaje sonoro distinto para contarte una historia, y uno de los desafíos que hoy tiene el podcast es que el mundo del podcast, la pantalla más importante que tenemos que conquistar es la mente de nuestros oyentes, y eso lo dice una gran directora de Podium Podcast, que es una productora de podcast en España. Y cuando digo que es una industria en crecimiento, bueno, yo lo descubrí hay muchas personas que ya están hablando del podcast. Hace un año, cuando yo tuve esta iniciativa de contar mi historia y contar otras historias, me di cuenta, como bien dice Antonella, que había mucho contenido que no estaba en español, o al menos en un español latinoamericano. Y según la plataforma Voxnext, que está en inglés, en el 2018 el mercado de los podcasts en español creció un 13%. Si bien es poco, recuerden que el mayor consumidor y productor de podcast es Estados Unidos y Reino Unido. Así que no es menor que este 23% de podcast de la plataforma Apple, una de las más escuchadas, están en un idioma diferente al inglés. O sea, ahí hay una oportunidad de ir hablando en español, crear contenido en nuestro idioma. Y de pasada les voy a contar, por darles un dato, la famosa plataforma sueca de audio streaming, conocida como Spotify, apuesta por los podcasts. Si bien la compañía presenta algunos números que son negativos, tienen que entender que el coste que ellos pagan a los artistas y a los sellos discográficos es enorme. Pero sin embargo, no han tenido ninguna duda durante el 2019 invertir casi 400 millones de euros
comprando unas famosas compañías especializadas en podcast, como es la plataforma Anchor, que te ayuda a hacer podcast, es una aplicación, Gimlet Media, que es una gran productora de podcast en inglés, y Parcast. Así es que, por lo tanto, para mí sigue siendo una gran oportunidad hablar del mundo del podcast en español. ¿Cierto, Anto? Cierto. Bueno, ¿qué otras ventajas podemos encontrar? A raíz también lo que decía Talia, que en realidad el podcast es multiplataforma. ¿Qué significa esto? Que lo podemos encontrar en plataformas como Spotify hoy en día, iTunes, iVoox, SoundCloud y muchas otras, pero también las podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube. Ahora también está como bien trending esto de grabar un podcast, ¿cierto? Y transmitirlo también a través de YouTube. Otra de las ventajas que yo encuentro, y porque a mí también me gusta mucho el formato podcast, es porque es on demand. ¿Qué significa esto? Que es una especie de a la carta, ¿cierto? Que uno puede elegir aquellos temas que a uno le interesen. O sea, hay un mar de temas y en el fondo, por ejemplo, yo a veces me levanto y digo, hoy tal vez tengo ganas de escuchar algo más motivador, más entretenido, y busco algún podcast que yo siga, que yo sé que voy a poder encontrar ese contenido. Si quiero encontrar algo, por ejemplo, que me gusta leer, algo que me recomienden algún libro, también sigo por ahí algunos podcasts. Entonces también se conecta no solo con el interés específico, sino que con una generalidad de distintos temas, así que eso también es algo súper positivo. Es de bajo costo. ¿Qué significa esto? Es que probablemente tú que no estás viendo, no estás escuchando, ya cuentes con ciertos elementos, que te podrían permitir comenzar con tu podcast hoy. Si no estás viendo hoy, significa que o tienes un celular o un computador y cuentas con internet, lo que significa que ya tienes el 80% de lo que requieres avanzado ya para crear tu propio podcast, así que eso también lo encuentro como una ventaja que hay que destacar. Millones de descargas, como decía Talia, en el fondo el podcast está creciendo rápidamente en Latinoamérica. En Estados Unidos ya en el fondo está súper avanzado, y también se estima que en el corto plazo va a superar a YouTube, digamos, en la cantidad de personas a las que llega. Así que eso mismo también es algo que es importante destacar. Y finalmente, y para mí una de las ventajas más importantes, y para mí también por las que más me atrae el podcast, es que ayuda a crear comunidad de una forma sencilla. La mayoría de los podcasts son gratuitos, son de fácil acceso. ¿Y a qué me refiero a crear comunidad? Que uno también, a través de su historia, a través del mensaje que quiere compartir, puede crear conexiones, ¿cierto? Crear una tribu, crear una comunidad poderosa, y por eso también encuentro que esta facilidad del podcast ayuda mucho, y sobre todo en los tiempos que estamos hoy día. Frente a esto, vamos a la pregunta: ¿debería yo hacer un podcast? Totalmente, sobre todo hoy en día que estábamos en una situación, digamos, en la pandemia que estaba ocurriendo, ¿cierto? Es un momento súper bueno para ir potenciando esto de crear comunidad y creando conexiones, y si bien no podemos salir, tal vez crear esas conexiones de manera en vivo, sí las podemos crear a través de estos audios, y también puede ser una buena oportunidad para ir compartiendo tu historia y aportar valor desde lo que a ti te llena y de tu pasión. Talia, ¿qué opinas tú? Yo opino que sí hay que hacerlo. Yo me atreví y lo logré, lo hice, lo estoy haciendo, estoy aprendiendo. Lo importante aquí es diversificar las voces. No tenemos que ser un gran consorcio de medios para poder poner nuestra voz y nuestro tema en el formato podcast. Como decía Antonella, es un poquito más fácil que hacer un video, quizá se necesita mucho menos recursos para lanzarte a este mundo de contar historias a través del audio. Sí, de todas maneras para mí. Y vamos a contar de esta historia, de este camino que hemos transitado, este pequeño paso a paso que ha sido súper orgánico, con harto ayuda de otras plataformas, que hoy en día es como hágalo usted mismo, y queremos compartir con ustedes cómo ha sido este paso a paso para que puedan crear su propio podcast. Porque hay una pregunta importante que hay que hacerse, que me encanta, Antonella. Una de ellas es, ¿cuál es tu porqué? Sí, en ese sentido es súper importante esto del porqué, y en el fondo, antes de pensar en el nombre, de la estructura, de cualquier otra cosa, tenemos que tener el porqué claro como el agua. ¿Por qué? Porque en el fondo también, si es que nosotros estamos viendo este proyecto de hacer un podcast a largo plazo, tiene que ser necesariamente algo que nos apasione, o que nosotros le encontremos propósito, o al menos que nos interese mucho, porque si no es así, les puedo asegurar que van a llevar 2 episodios, 3 episodios, y la vida va a empezar a pasar,
vamos a tener, ¿cierto?, que volver tal vez a la universidad a estudiar, o vamos a tener otros proyectos, y el interés y la motivación ahí va a ir decantando a poquito. Entonces, más que buscar algún tema que esté como de moda, nos tenemos que preocupar que sea un tema que a nosotros nos apasione, que le encontremos un porqué súper profundo, y tal vez agarrarnos también desde ahí, como les digo, porque también todos somos humanos, ¿cierto? Y de repente hay semanas que tenemos más ganas de hacer cosas que otras, entonces tenemos que preocuparnos que este porqué sea tan poderoso como estas ganas de querer compartir nuestra historia, estas ganas de querer ayudar a un otro, digamos que sea tan poderoso de agarrarnos desde ahí para superar ciertos obstáculos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué hay que contar esa historia y compartir ese contenido? Yo me atrevería a decir que todo lo que estamos aquí, ¿cierto? Hemos superado algún obstáculo en nuestra vida o hemos superado algún problema, como también Talia compartió, ¿cierto? Ella su proceso, puede que otra persona en este momento esté pasando por esa misma problemática o ese mismo periodo de vida, y escuchar a una persona que lo superó es bastante inspirador y también nos ayuda a tener un camino que seguir. Entonces, todos tenemos una historia que es digna de contar, así que también los invito a empezar a conectarse con eso. ¿Qué puedo compartir yo de mi historia de vida? Estoy seguro que todos tenemos algo que decir. Y también compartir contenido puede ser desde tu área de profesión o tu área de interés. Sí, el llamado, por supuesto, siempre a ser responsable de lo que estamos compartiendo. Tal vez no vamos a dar consejos, por ejemplo, de salud, si no tenemos conocimiento de esa área, pero sí podemos compartir ciertos intereses o decir abiertamente, ¿saben qué? Estoy en este proceso de crecimiento y aprendizaje y me gustaría compartir con usted lo que voy aprendiendo en el camino. ¿Por qué es diferente tu programa o propuesta de los que ya existen? Aquí la invitación es, de repente, si usted ya tiene un interés o un propósito o pasión que quieren compartir, ir estudiando qué oferta hay ya en el mercado, tal vez ir sacando algunas cosas que ustedes consideren positivas de ciertos podcasts, pero también es súper importante que aquí ingresen y pongan su sello de valor, digamos, y que lo haga diferente de otras propuestas. Y superar obstáculos, nuevamente reitero que el importante que es este por qué, porque superar obstáculos nos vamos a encontrar con obstáculos, si bien vamos a ver más adelante que no necesitamos tampoco tanto conocimiento tecnológico para poder comenzar nuestro propio podcast, igual nos podemos encontrar con algunas cosas como, por ejemplo, a mí una vez grabé un capítulo, estaba listo para lanzarlo, y ya igual me toma, por ejemplo, unos 45 minutos en grabarlo, en editarlo y todo, listo para publicarlo y se me borró. Así que ahí, nuevamente, conectarse, bueno, ni por qué es más importante. Para mí, si hay por lo menos una persona que me escuche, en ese sentido ya es un valor que estoy aportando, así que me conecto nuevamente con eso, lo grabo de nuevo. O por ejemplo, cuando recién comencé en esto del podcast, para ser súper honesta, grabé el primer episodio como 30 veces, porque como se pueden dar cuenta, hablo súper rápido, entonces me escuchaba y ni yo misma me entendía, así que decía, ya, bueno, aquí vamos de nuevo, pero esa constancia la pude mantener porque mi porqué era súper importante. Además, también probablemente en las primeras 2 o 3 semanas te va a escuchar tu mamá, tu amiga o algún otro conocido, ¿cierto? Pero uno puede decir, en realidad, me escucha poca gente, entonces tal vez no es un tema tan interesante. No, recuerden que el porqué tiene que ser súper interesante para ustedes para que sigan con perseverancia. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Talia? Aquí estoy ya que contestamos ese por qué, que es muy de acá, del corazón, ahora nos vamos a preguntar a quién. Cuando ya hayas contestado el por qué, piensa a quién. ¿Quién será el público? Pregúntate de qué se trata tu podcast. ¿Cuál es el sentido verdadero? Y una forma de descubrirlo es armar una descripción breve. Por ejemplo, Salvé el Mundo Hoy es un microprograma de conversación y relatos sobre la vida, los tratamientos y otros temas relacionados a la salud. Cuando te dice esa estructura, ya va segmentando, por decirlo así, un poquito a las personas que les interesa la salud, los estilos de vida y quizás estén pasando por una enfermedad. Entonces, esa descripción ayuda mucho a dar con ese público objetivo. Bueno, el nombre del podcast, aunque sea obvio, tu programa necesita un nombre que sea atractivo, que sea potente, que sea algo memorable, fácil de recordar. Salvé el Mundo Hoy es una idea que salió hace un año cuando estaba creando esto y estaba escuchando una canción de Annie Lennox que es I Saved the World Today. Y me motivaba mucho porque la frase es potente, quizás desde nuestra vista, de nuestra
Desde nuestra causa queremos aportar a hacer un mundo mejor. En la primera temporada del podcast nosotros queríamos hablar y poner las historias de las mujeres que han superado el cáncer de mama. Pero también el título es amplio, me da para otras causas que son las que me mueven a mí, que son diversas, que se van adaptando también al medio, a mi entorno. Hay cosas que me interesan mucho, que es, por ejemplo, la mujer y las inequidades, quizás el planeta en sí, en el bienestar. Entonces me da para eso este título de Salvé el Mundo. Perdón. Y para hablar de formato, bueno, el formato no es el contenido, es cómo tú lo entregas, cómo tú traspasas ese contenido, lo presentas en un podcast. El podcast de Antonella, que se llama Lunes de Inspiración, está ella hablando frente a un micrófono. Ella es la host o la locutora o la presentadora. En el caso de Salvé el Mundo Hoy, el formato era conversación, porque como dijo Antonella anteriormente, yo quiero entregar un mensaje, pero no soy ni médico ni enfermera, entonces yo quería traer invitados a esta conversación para que, por un lado, me explicaran muchas dudas que yo tenía desde la oncología y también eso traspasarlo a los demás. Ese es el formato. Hay otros tipos que son, por ejemplo, la narrativa reportada o documental, que hay un podcast súper potente en nuestro país que se llama Las Raras, son mis referentes, los quiero mucho, me han apoyado también, y ellos usan mucho el paisaje sonoro para contar estas historias. Y hay otros formatos, y los más conocidos, por ejemplo, es de ficción, propiamente tal, que es como el que nosotros conocíamos como radioteatro, donde apelamos a toda esta parte teatral y contada, oída. Algunos formatos son más fáciles de producir que otros y una conversación lleva menos tiempo que un documental. Así que la estructura es algo que te da más flexibilidad y tienes que tener atención en eso para cuando tú vayas a elegir ese formato. Si vas cambiando de episodio a episodio, vas a tener que siempre volver al inicio, al programa que tú quieres presentar. Es importante entonces tener en cuenta la estructura. Cuando hablamos de duración, bueno, ahí es amplio. Generalmente se sugiere que menos es más, porque las personas están atentas por lo menos unos 20 minutos a este audio. En mi caso, yo también trataba de ajustarlo que no fuera más de media hora, y eso tiene que tener, por supuesto, un guión y una pauta de cada episodio. A menor tiempo necesitas más programación y preparación, donde hay un inicio, donde uno hace el saludo, habla del tema, hace la entrevista y luego viene la parte final, y todo eso tiene que estar de acuerdo con el tiempo. A mayor planificación, mayor edición. Así es que ten también en cuenta este tema antes de crear tu podcast. Y en otros aspectos, bueno, aquí es como lo jocoso las cosas que nos han pasado en lo personal. Cuando yo decidí hacer el formato entrevista, lo primero que hacía, y le puse hacer un match con ese entrevistado. Porque muchas personas no sabían qué es lo que era un podcast, cuál era el tiempo de duración o el guión. También muchas personas todavía no tienen la cercanía con un micrófono, muchas veces se sienten un poco invadidos con el micrófono, entonces la idea era generar una confianza, para que esa persona me contara su historia lo más relajada posible, o el nutricionista o el médico estuviera súper, súper tranquilo, así que ese fue uno de los puntos que yo pude ver como otros aspectos en la producción del podcast. Hay que hacer una portada general del podcast, como una portada de revista, y cada episodio tiene su propia portada. Eso también va a depender de ti, si vas a usar una imagen o vas a usar una ilustración. También cada episodio lleva una descripción breve, para cuando tú invitas a la persona a escuchar, más o menos le vas adelantando de qué se trata ese episodio. Yo también puse aquí como otros aspectos el buscar un partner. No es recomendable, no es bueno andar siempre solo. Habla con tus amigos a ver si alguien te puede acompañar. Yo en lo personal tuve un compañero que me acompañó en la producción y la grabación, y alguien más que era un asistente relacionadora pública que nos tomaba las fotografías para poder ir documentando la producción del podcast. Y hay otro aspecto también que tiene que ver como muy en especial de cuando ya estás en proceso de producción, es volver como al origen y conectarte cuando empezaste a hacer este podcast, qué fue lo que te motivó, cuál fue el porqué y la pasión. Porque de repente uno se desmotiva y siente que lo que está haciendo a lo mejor te viene como un decaimiento creativo, qué sé yo.
Así que si estás ahí hay que ser consistente, hay que ser permanente y volver al inicio porque empezaste este podcast y seguir creando contenido respecto a eso. Ahora vamos a hablar de los aspectos Pero hay más... cosas, exacto. ¿Qué elementos necesito para empezar? Claro, que probablemente hay muchos que se están preguntando. Vamos a ir dando cuenta que tal vez pueden ser cosas que ya tienen en la casa. Partamos primero por el lugar. En realidad puede sonar algo obvio, pero es importante que elijamos un lugar para grabar, que sea dentro de lo posible. Siento que ahora estamos en cuarentena, estamos obligados un poco a quedarnos en casa, pero dentro de lo posible que no haya tanto ruido. Yo personalmente grabo en la casa de mis papás, pero por ahí ahora estoy grabando en mi departamento, en pleno centro, así que de repente se escuchan por ahí sus micros o las personas afuera, pero en el fondo ir adaptando. Lo bueno es que ahora con los software y con la tecnología de hoy día también se puede ir adaptando un poco estos audios. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos de los software. Pero el lugar también, la idea es que dentro de lo posible sea un lugar donde no haya tanto ruido, donde tal vez sea idealmente pequeño, donde no sea tan grande para que no se escuche tanto eco. ¿Qué otra cosa es importante? Contar con un micrófono. Si no quieren de repente invertir en un inicio, perfectamente pueden comenzar con estos manos libres, ¿cierto? De hecho, yo he realizado mi primera entrevista, que fue a la bella Talia Villanueva, que nos acompaña. Hicimos la entrevista, yo grabé con este audífono, digamos, y se escuchó súper bien. Así que es un muy buen desde donde pueden comenzar. Y después si quieren ir avanzando, por ejemplo, como hacer la foto, yo adquirí ese micrófono en una multitienda que me costó cerca de como 20.000 pesos, para que vayan teniendo más o menos una idea de precio, y el anti-pop que se llama, que es esa mallita, digamos, que ayuda a que no se escuche la P ni la S. Esa me costó cerca de 9.000 pesos. Y también hay cosas mucho más producidas, como podemos ver también ahí en la foto donde sale Italia, pero eso también depende del enfoque que ustedes quieran dar. Lo que sí les recomiendo es que intenten de comenzar con cosas que ya tienen en la casa, y si se dan cuenta que es algo que quieren seguir y potenciar, pueden ir viendo, bueno, de acuerdo a su bolsillo, qué están buscando y qué cosas pueden invertir. Con respecto al software de grabación, el software de grabación es donde uno puede grabar o editar el podcast. Inicialmente uno puede grabar hasta desde el nota de voz del celular, así que también ese es un desde súper bueno. Y después, por ejemplo, para Mac existe GarageBand, que en el fondo es el que yo personalmente utilizo. Creo que Taria también utiliza el mismo, si no me equivoco. Y en el fondo este es un software que te permite grabar y editar. Y frente a eso también para PC, por ejemplo, tenemos Audacity, que también cumple la misma función, esto de que te permite crear la grabación y también ir editando. Si uno quiere, por ejemplo, agregar una intro entretenida, también lo puede ir haciendo. También hay unos que están asociados a Adobe y, ahora me acordé, Talia, grabas con una caja, ¿cierto? Que siempre se me olvida el nombre. Se llama Rodecaster. Rodecaster. También está eso, también es un poco más avanzado, pero para comenzar uno puede ocupar este tipo de programas que son software que los puede adquirir fácilmente en el computador. También eso les puedo dejar, hay una tarea que la idea es que vayan viendo las distintas alternativas de software que existen y también nuevamente que se adapten a su presupuesto y a, digamos, lo que ustedes están buscando. Hay alternativas gratis, así que eso es lo importante. Como les dije, para Mac gratuito está GarageBand, que es bastante bueno, y para PC Audacity, eso que les puedo recomendar. Ahora hosting, ¿qué es el hosting? El hosting es una plataforma online donde uno aloja la grabación del podcast. O sea, nosotros ya tenemos nuestro micrófono, ¿cierto? Tenemos la persona que estamos entrevistando o grabamos lo que nosotros queremos compartir, después los pasamos a este software de grabación, editamos, creamos un MP3 y ¿qué hacemos con este MP3? Perdón, lo subimos a este hosting. También, al igual que el software, hay una variación gigante, aquí anoté algunos. Está Anchor, que me voy a tener un poquito después en ese, Captivate, hay algunos como Podbean, Buzzsprout, Simplecast y Libsyn, que es el que yo ocupo. ¿Y de qué depende qué hosting vamos a elegir? También depende de qué estamos buscando. ¿A qué me refiero? A que hay hosting que son gratuitos, por ejemplo Anchor, que yo sé que hay harta gente que lo ocupa y que es muy bueno, y Anchor tiene la opción de que es gratuito, y hay otros que son pagados, por ejemplo Libsyn, ¿cuál es la diferencia? En que los que son gratuitos tienen menos capacidad para poder tú subir, digamos, tu podcast, y generalmente no tienen un link personalizado. Entonces, en mi caso, que ya dije, ya me voy a lanzar con el tema del podcast, lo voy a hacer a largo plazo, decidí, por ejemplo, seguir con Libsyn. Ellos tienen una amplia gama de oferta, va entre $5 hasta 40.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la capacidad que uno quiere subir, digamos lo que pesan los programas, y también, por ejemplo, si uno quiere tener acceso a ver cuánta gente me escucha, de dónde me escucha, cuánto tiempo me escuchan, qué programas, digamos, son más escuchados que otros, eso va a ir dependiendo cuál va adquiriendo. Yo personalmente, para que tengan una idea, me quedé con el que vale $15 al mes de Libsyn, y eso me ofrece un link que lo puedo juntar a mi plataforma, me ofrece también que gratuitamente lo comparte en Spotify, iTunes y en mi propia página, y que tiene una capacidad de 250 megabytes, que yo calculé que dentro de lo que yo estaba buscando estaba bien, y para que tengan una idea más o menos, con 250 megabytes pueden hacer una vez a la semana una entrevista, por ejemplo, o una grabación de 30 a 40 minutos. Nuevamente la invitación es que ahí hagan una pequeña investigación, hay mucha información en internet con respecto a este tema, para que también elijan algo que esté de acuerdo a sus intereses, y también, que es súper importante, que quiero decir, que no necesariamente tienen que invertir en esta primera etapa, pueden partir grabando desde el celular, pueden partir grabando con, ¿cómo se llama?, manos libres, y pueden ocupar las plataformas gratuitas que existen, y si ya ven que es algo que les interesa y les gustaría hacerlo a largo plazo, comenzar a invertir en base a lo que ustedes estén interesados. Y bueno, las aplicaciones o la multiplataforma es en el fondo donde ustedes quieren que se escuche. Como les decía, la mayoría de los hosting se conectan directamente con las plataformas más escuchadas como Spotify y iTunes, pero también uno lo puede publicar directamente si quiere hacerlo a través de SoundCloud u otras plataformas. Eso también depende de ustedes. La idea de esto es contarles un poquito más o menos cuáles son los elementos necesarios para que tengan una idea. Bueno, en lo personal, nuestro equipo que está ahí, todo lo que es hardware, está cofinanciado por un proyecto Scorfo. Yo soy emprendedora y pudimos hacer toda esta inversión gracias a ese apoyo de Fomento Bio Bio. Y es una producción que está en este momento en su página web, igual que se llama igual que el podcast, y también, como dice Antonella, hay algunas aplicaciones que hemos usado para poner ciertos capítulos que ellos mismos van direccionando a otras plataformas, y una de las más chic podría ser Spotify. También pueden encontrar ahí la producción del podcast Salve el Mundo Hoy. Y lamentablemente el tiempo pasa, uno tiene muchas ganas de hablar, son tantas cosas, quisimos estructurar un poquito este conversatorio para que nos hiciéramos entender lo mejor posible. Y nosotras, que somos malas para hablar. El desafío es escuchar, y en realidad este pequeño resumen de lo que hablamos, que nuevamente es: piensa en por qué, piensa para quién. Recuerda que ese podcast, esa conversación es muy íntima al oído de la persona que está en su tiempo libre dedicándote a escuchar un podcast. Quizás está haciendo las labores de su casa, o está en su trabajo, o está queriendo aprender algo, conectarse con algo, quizás aparte de escuchar música quiere meditar. Entonces la gama es infinita también de la producción de podcast. Recuerda cuál es tu porqué. Cuando digo tu historia es única, porque es así. Yo creo y soy convencida de que todas las personas tenemos algo importante que decir. Todas nuestras historias pueden ser motivadoras para los demás. Y además la forma en que tú transmites esa historia o ese contenido también es única, igual que tú. Por supuesto que es una marca personal. En ese sentido aún es algo nuevo quizá, pero lo que tú dices, tú eres lo que dices, o la historia está en el audio. En ese sentido, el podcast representa hoy en día una gran oportunidad, única para las marcas, a través de la conexión, como decía, de ese entorno íntimo entre el anfitrión del podcast y el oyente. Los podcasts pueden apuntar al nicho correcto sin importar cuán pequeño seas. Cuando yo vuelvo a decir el para quién o el por qué, yo quisiera repetir que mi por qué era porque yo quería dar a conocer historias de mujeres sobrevivientes y resilientes de la ciudad de Concepción, que han pasado por distintas situaciones. Esa era mi por qué, y también contar un poco mi historia. Y cuando hablo de marca, bueno, está dicho que todo esto que estamos haciendo han sido cosas que se estaban programadas, que por la pandemia no se pudieron hacer, y lo estamos haciendo así remotamente. Y si yo digo una marca, yo puedo decir que mi nombre es Talia Villanueva, y descubrí el impacto de la comunicación digital cuando sobreviví a un cáncer. Logré hacer mi propio podcast, y ahora me dedico a ayudar a las personas a que encuentren su voz y puedan escuchar su historia. Esa es mi marca. Y cuando digo el momento es ahora,
es volver atrás y decir, yo no esperé que alguien viniera a hacerlo por mí, lo hice yo. Y como dice la Antonella, también usé mi celular como gran recuperador de audio, y como recomendación le puse en modo avión para que no me entrara ninguna llamada y pudiera usar tranquilamente la grabadora. Ese es mi resumen. Súper bueno, yo sé que será súper cliché esto, pero es verdad que tienes todo lo que necesitas hoy. Hemos dicho que todos tenemos una historia que contar o todos podemos aportar valor de alguna forma, y para eso solo te necesitas a ti mismo, así que eso ya lo tienes. Lo demás es ir trabajando, es ir agarrando esa confianza, pero la confianza es la única forma, y se los podemos decir también por experiencia, la única forma de ir desarrollando esta confianza y soltándose es tomando acción. Yo sé que muchas veces nos da un poco de miedo, por lo menos nos conversábamos con Talia que nos pasó a nosotras, de repente esto de exponerte, ¿cierto? De equivocarte, de hablar sobre un tema, pueden haber miedos asociados, pero la única forma de poder avanzar es hacerlo con el miedo. Así que esa es la invitación, confiar en ustedes, como les decía, tienen todo lo que necesitan hoy día. Otra cosa también que me gustaría levantar en este pequeño resumen es este tema de crear comunidad. Yo sé que no estamos pasando por un tema fácil, pero también es un buen momento para ir ampliando nuestras redes, para conectar con personas que tengan nuestros mismos intereses, o también para aportar desde nuestro granito de arena, desde nuestra historia, desde nuestro valor, a otros que pudieran estar necesitando escucharte. Así que eso también, y por otro lado, que también es súper importante que, por ejemplo, si tienes alguna marca o eres emprendedor y quieres compartir tu mensaje, también es un buen momento y una buena plataforma es el podcast, en el sentido de que te permite ir generando confianza. La gente obviamente primero te tiene que conocer, tiene que sentir confianza contigo, y después va a querer tal vez comprar tu producto o querer trabajar contigo o crear o invitarte a crear algo en conjunto, pero para eso es un proceso, y el podcast también quiero destacar que es una buena forma y también puede ser súper útil para emprendedores o personas que se quieran mostrar su marca personal también, como dijo Talia. Y finalmente, que también es súper importante esto de la comunicación cercana, que también, como les decía, nos permite llegar de una forma gratuita, fácil y digamos, y de alguna forma también entretenida a las personas a raíz de lo que nosotros queremos contar. Y para ir finalizando, los queremos dejar con un llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción y la tarea que les queremos pedir? Es que se tiren a la piscina, y la pregunta es, ¿qué paso darás hoy para comenzar con tu proyecto de podcast? Aquí los queremos dejar invitados a que tomen acción hoy día. ¿Y qué pueden hacer? Por ejemplo, definir cuál va a ser el nombre, cuál va a ser su porqué, trabajar en el propósito, revisar a ver ya cuál es mi interés que me gustaría compartir con la gente, mi valor. Tal vez definir una fecha de lanzamiento, contarle a algún amigo ahí que sea como un partner de acompañamiento, como decía Talia, que te haga barra, decirle ya, voy a hacer esto, por favor, pregúntame el viernes o la otra semana cómo me fue, ir tomando acción, y esa es la invitación que les queremos dejar. Talia. Yo, la invitación es que se lancen a la piscina, no hay vuelta atrás, pero es algo que es súper enriquecedor. Al contar tu historia también vas quitándote un poco de carga, vas aprendiendo de otras historias que te van contando. Incluso puede ser una cosa bastante inusual, como haber pasado por un cáncer, pero también en inglés hay varios podcasts de personas que han tenido pérdidas y que han hecho sus podcasts para contar con otras personas que también han tenido pérdidas. Y eso, más que nada, el desafío está ahí, está lanzado, de que puedan encontrar su voz interior y sacarla hacia afuera para conectar con los demás, para transmitir algo, para enriquecerse. Y el desafío también es que generar esa audiencia. Podemos hacer nuestro podcast quizás desde el garage, desde el patio, pero también después hay todo un proceso de marketing, como lo que estamos haciendo ahora, para que hayan seguidores quienes escuchen este contenido de audio. Y hemos llegado al final de nuestra presentación con preguntas y respuestas. Si hay ahí, por favor, contáctenos a nuestros correos de contacto que están ahí, pueden seguirnos en esas redes sociales, porque somos Made in Conce, y todo esto que hacemos lo hacemos con mucho cariño desde el corazón y con muchas ganas de aprender, igual que ustedes. Sí, eso también es importante, que para nosotros también ha sido un proceso, y por eso también lo queríamos compartir desde nuestra experiencia más que algo tan técnico, porque nuevamente, como dije en un principio, si nosotras pudimos, créanme que ustedes también pueden. Así que la invitación es a tomar acción. Coti. Muchas gracias, niñas. Se está activando mi micrófono. Muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Estuvo súper entretenido
contenido súper interesante, las felicito a las dos, que son producto penquista, dan un contenido súper bonito y yo me siento súper orgullosa de poder apoyarlas a visibilizar estos proyectos, porque además de ser un producto local, le hacen bien como a quien las escucha o a quien las vea. Así que felicitaciones, arriba nomás el talento y muchísimas gracias por haber participado. Recordarle a todas las personas que nos están viendo y que este webinar va a quedar grabado en nuestras redes sociales. También se lo vamos a pasar a Antonella y a Talia por si es que ellas también lo pueden replicar. Invitar a todo el mundo a que las siga en Instagram y a que les escriba. En Salvé del Mundo Hoy, Talia y Antonella Gatini, Antonella. Y sus correos de contacto son taliag2015@gmail.com, el de Talia, y el de Antonella es hola@antonelagatini.com. Así que dejarlos a todos muy invitados a que sigan conectados a los webinars de Casa W todos los miércoles a las 4 de la tarde. Agradecer a quienes se conectaron. Recordar que este podcast este webinar va a quedar en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a Antonella e Italia por su tiempo y por habernos regalado este muy lindo webinar. Gracias. Muchas gracias, Coti, por la invitación. Gracias, Coti. Gracias a todos. Gracias, Talia, también. Gracias a ti. Chao. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias.